Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Hola, les saluda Héctor Cabrera. Gracias por estar en sintonía de Actualidad Semanal. Más adelante veremos una reseña histórica de los atentados terroristas por las que ha pasado los Estados Unidos. Y en otro tema, la famosa revista Times incluye a una científica evangélica entre los 100 más influyentes del mundo y también una entrevista al jefe de la Asociación Nacional en Defensa de la Policía, Joe Osimpinti, que nos habla de los atentados terroristas. ¿Cómo están? Les saluda Carolina Franco. Hoy veremos por qué se llaman terrorista el grupo islámico ISIS, después de 13 años del atentado más grande del mundo, el 9/11 a las Torres Gemelas en Nueva York. El terror vuelve a darle la cara al mundo. ¿Qué relación hay entre el terrorismo y el islamismo? ¿Dónde están ubicados los terroristas? ¿Y a qué ellos le llaman Guerra Santa, según el Corán, que es el libro que reemplaza a la Biblia? Además, ¿qué clase de paz creen cuando llaman la atención del mundo decapitando a misioneros cristianos y matando a familias por declarar que ellos creen en Jesucristo como su único Salvador? Bienvenidos, esto es Actualidad Semanal. Para iniciar esta serie de investigación de 4 reportajes, iniciamos con una reseña histórica de la ola de atentados terroristas por lo que ha pasado los Estados Unidos. Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados, así como la desaparición del entorno de World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono. En el estado de Virginia, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada de guerra contra el terrorismo. Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, uno divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. El atentado de Oklahoma City fue el ataque terrorista explosivo perpetrado el miércoles 19 de abril de 1995 por Timothy McVeigh, que tuvo como blanco el edificio federal Alfred P. Murrah, ubicado en el centro de la ciudad estadounidense de Oklahoma City, capital del estado homónimo. Fue considerado el acto terrorista más grave ocurrido en territorio de Estados Unidos hasta los atentados del 11 de septiembre del 2001. El ataque causó la muerte de 168 personas, entre ellos 19 niños menores de 6 años, e hirió a más de 680. El atentado del Maratón de Boston fue un acto terrorista que ocurrió el 15 de abril del 2013 en los alrededores de Boston Street, Estados Unidos, cerca de Corbury Square, justo antes de la línea de meta 6-7. En el lugar de los hechos, detonaron 2 artefactos explosivos de fabricación artesanal, ollas a presión, durante el famoso Maratón de Boston, que causaron la muerte de 3 personas y otras 282 resultaron heridas. Estados Unidos ha rechazado estos atentados y también delegaciones internacionales, incluso mandatarios presidenciales. También quiero hablarles directamente a los musulmanes de todo el mundo. Respetamos su fe, es practicada libremente por millones de americanos y por miles más en países que América cuenta como amigos. Sus enseñanzas son buenas y pacíficas, y aquellos que hacen maldad en el nombre de Alá, blasfema contra el nombre de Alá. ¿Sabían ustedes por qué se les llama terroristas? Deberían de llamarse asesinos en vez de terroristas, creo, o perseguidores de quienes creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero, ¿qué relación hay entre el terrorismo y el islamismo?
Veamos. Se les llama terroristas a las personas que practican actos de terrorismo. Algunos de estos grupos son Hamas, ETA, Al-Qaeda o ISIS. En un 97% son musulmanes quienes creen que sirven y quieren servir a un Dios al que ellos llaman Alá y su revelación en Mahoma. Sus creencias se basan en el libro El Corán. Los musulmanes creen en el Antiguo Testamento y a Jesús lo tienen como un profeta, no como un Dios que vino a dar su vida para salvarnos y darnos la vida eterna. La religión de la mayoría de los terroristas es el Islam. Conocida ante el mundo entero como una religión de guerra, la palabra árabe Islam significa sumisión a Dios. Tienen 5 creencias. La primera es recitar el credo, la oración, ofrendas, ayuno y peregrinación. Tienen una concurrencia de al menos 1 billones de seguidores, pero creer en el Islam no es una opción, sino una sumisión y una obligación, que si no estás de acuerdo puede llevarte a la muerte. Para muchos el sinónimo de Islam es violencia e inhumanidad. Ellos dicen que los terroristas no son extremistas en la franja del Islam, sino musulmanes verdaderos y fieles. Los que practican el Islam tienen una persecución obsesionada contra los cristianos. Por ejemplo, en Palestina, donde habían muchos cristianos en sus últimos años, han tenido que escapar para no ser asesinados. Su único pecado, según ellos, es reconocer a Jesucristo como Salvador y no a Alá. Consideran a los cristianos como paganos. El infierno del islamismo es solo aceite hirviendo y fuego para los que no siguieron los preceptos de Alá. Los Estados Unidos ya está atacando a la coalición para desarticulizar al Estado Islámico, que ha provocado al menos 850.000 desplazados, quienes huyen de la persecución de los yihadistas. A medida que el Estado Islámico se expande por Siria e Irak, van controlando 1/3 de cada país. En sus filas hay también medio centenar de españoles. El sueño de Osama Bin Laden era controlar un califato mundial. Califato significa cargo de sucesor y delegado del profeta Mahoma en la dirección de la comunidad musulmana. Este califato mundial fue el objetivo visionario de Osama Bin Laden y siguen en los deseos de la lista de Al-Qaeda. Ahora, por primera vez, una organización yihadista cuenta con un territorio concreto donde se proclama el retorno del sistema político. Entre tanto, en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, la seguridad sigue siendo prioridad. Recientemente, en la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lideró una conferencia haciendo un llamado a la paz mundial. En estos días, la ciudad de Nueva York fue fuertemente resguardada por miembros de la policía. Las autoridades de Nueva York piden a los ciudadanos que no se alarmen ante las amenazas de atentados en el metro de la ciudad por parte del Estado Islámico meses atrás. La sociedad neoyorquina, al conocer de estos atentados de los grupos terroristas ISIS, no dejan de recordar lo sucedido el 11 de septiembre del 2011. Creen que los tiempos que estamos viviendo son críticos y que Estados Unidos debe tener estrategias correctas contra los terroristas. En Nueva York yo veo que está bastante avanzado, pero como la tecnología avanza, yo creo que también debe progresar la tecnología en cuanto a la seguridad, porque realmente Estados Unidos está con un peligro de terrorismo, ¿verdad? Entonces necesita que avance más lo que es el avance tecnológico en cuanto a lo que es la seguridad. Creo que los Estados Unidos está tomando las precauciones debidas para que ya no ocurra atentados que tengan tanta trascendencia, ¿verdad? Tratar de evitar. Yo creo que están ellos en ese tema, en el tema de buscar las estrategias correctas para evitar una catástrofe para las personas que vivan en Nueva York. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal.
Gracias por estar en sintonía de Actualidad Semanal. No olviden escribirnos vía Facebook ingresando a la página web www.alientovision.com. Nuestra audiencia nos escribe, Héctor, tenemos un comentario de algunos que nos han llegado a redacción. Felicidades, Aliento Visión, el programa es muy interesante y sobre todo la motivación que se proyecta para crecer más en la sabiduría del Señor. Un programa diferente enfocado en informar los relatos más importantes para edificar la vida cristiana. Fanny Lema. El jefe de la Asociación Nacional en Defensa de la Policía, Joe Osimpinti, quien trabajó en el Departamento del Tesoro en el año 1972 e hizo su carrera en las fuerzas policiales, nos dice si es que los estadounidenses estamos seguros en los Estados Unidos y nos describe cuáles son las señales cuando estamos bajo una actitud terrorista. Joe, ¿para ti qué es el terrorismo? Es un acto organizado de violencia que a veces, motivados políticamente, es un grupo que quiere intimidar usando la violencia para intimidar a ciertas personas. El terrorismo puede ser de muchas formas, como la corrupción, que usualmente involucra a actividades criminales, ya sean con narcóticos o el tráfico, que usualmente son usados para fundar el terrorismo. Es una manera organizada para violar la ley y violar los derechos de las personas y en algunos casos naciones. ¿Cómo vamos a responder hoy al terrorismo? Hay una variedad de maneras para enfrentar el terrorismo. Algunos países tratan de usar sanciones económicas. Algunas veces eso no funciona, como en el caso de Irán. Algunas veces se requiere acción militar. Lo más importante del rol de los cuerpos policiales hoy en día es que el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI tienen que enfocarse ahora y tener la prioridad de negociar con los actos terroristas. Hay algunas maneras que los pueden hacer. Tratan el terrorismo de una forma diferente, como en Cuba, donde están un grupo de personas comprometidas en proteger el resto de la sociedad. No son parte del sistema jurídico, pero son prisioneros a largo plazo para prevenir actos terroristas. ¿Cuáles son las señales cuando estamos bajo terrorismo en los Estados Unidos? Bueno, nosotros sabemos todos los días cuando ponemos las noticias, vemos terrorismo, como el acto de la semana pasada. Un oficial de la Policía Estatal de Pensilvania fue asesinado y fue un acto intencionado terrorista creado en los Estados Unidos, o puede ser cuando prendemos la televisión y vemos un coche bomba en Afganistán explosionando y causando la muerte de gente inocente, policías y militares. Todo esto son actos de violencia por personas americanas de estos grupos políticos. ¿Cuál es la estrategia de los Estados Unidos con el Estado Islámico de Irak y Siria? Bueno, en este tiempo ahora están tratando una estrategia diplomática para resolver todo el terrorismo. Ahora nosotros tenemos a personal militar tratando de enseñar a militares cómo proteger a su propia gente, y tenemos al FBI y la Agencia Central de Inteligencia CIA y otras agencias policiales que van detrás de los terroristas, y mucho de lo que tú escuchas en las noticias, muchos de los terroristas son americanos y otras naciones asociadas, están siendo reclutadas vía internet. Entonces los cuerpos de la seguridad tienen un nuevo rol tratando de identificar a estos terroristas, aunque sean nacidos en casa o no, tratar de prevenirlos a ellos y arrestarlos antes de que hagan alguna acción terrorista. ¿Usted cree que nosotros estamos seguros en los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que nosotros hemos estado seguros, pero para ser sincero, pienso que veremos otro septiembre 11, a pesar de los buenos esfuerzos de los cuerpos policiales. Es difícil prevenir a un individuo amarrarse un explosivo de bomba en un área poblada y explotarla. Por eso es importante que la inteligencia es que todos los ciudadanos americanos, quienes vean algo que no luce bien, es que algo pasa. Si tú lo sientes, si ves a un vecino tuyo, gente extraña saliendo, gente desagradable, algo que luce sospechoso, tú coges el teléfono y lo reportas. Eso es lo que un buen ciudadano americano hace. Muchos actos terroristas han sido prevenidos por simple alertas de ciudadanos que obedecen la ley.
Ahora vamos a ver en qué países es donde más se concentran estos insurgentes, cuál es su idioma, religión, e identificar dónde se han cometido estos brutales decapitaciones a musulmanes cristianos. Ellos dicen que sus ejecuciones lo hacen en el nombre del Islam. La mayoría está en el continente africano y asiático. Por ejemplo, en Argelia, el 98% de las personas creen que su Dios es Mahoma y Alá. El terrorismo no tiene control. Y ahí fue decapitado por los yihadistas el turista francés de 55 años, Herbert Gordel. En Libia, por ejemplo, su idioma es el árabe. Son musulmanes, no creen en Jesucristo. Su religión es el Islam suní. En Irak, el 98% son musulmanes. James Foley fue secuestrado en Siria en el 2012. Luego fue decapitado por enmascarados en Raqqa, la capital iraquí. En Siria, nuevamente, también hablan en árabe. Su religión es islámica 100%. Ahí fue decapitado Steven Sloth, un periodista de Florida. Su cruel muerte fue el 19 de agosto. También un taxista, trabajador voluntario cristiano británico, David Haynes, fue retenido y decapitado. Nosotros los cristianos no estamos para condenar la salvación de estas personas llamadas terroristas. Solo lo hace Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero tampoco podemos dejar de identificarlos. Nuestro trabajo fue, es y será defender la palabra de Dios. Al volver, un análisis del Corán y el libro sagrado de la Biblia. Además, la famosa revista Times incluye a una científica evangélica entre los 100 más influyentes del mundo. Y no olviden escribirnos por Facebook. Mándenos sus comentarios y a la vez también cómo está llegando Actualidad Semanal. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Continuamos aquí en Actualidad Semanal. Ahora conozcamos a qué los terroristas le llaman Guerra Santa y en qué clase de paz creen cuando asesinan a niños, cuando persiguen a cristianos, cuando obligan a que ames odiar. Pero todo esto es simple para ellos que siguen por su misión lo que el Corán les dice, el libro que reemplaza las Sagradas Escrituras de la Biblia. ¿Sabía usted lo que es una guerra santa o la yihad? El término árabe yihad, traducido en Occidente como Guerra Santa, es una de las expresiones más utilizadas desde el resurgir de los movimientos islamistas terroristas en todo el mundo. Su innovación, sin embargo, está llena de trampas. Para algunos expertos, la presencia en el Islam de este concepto no es compatible con el mensaje general de la religión de Mahoma. Pues que están actuando, se puede decir, implacablemente. Es algo quizás inexplicable, o algo, para mí no solamente es inexplicable, sino más bien es lo que está sucediendo es diabólico. Para otros, la yihad coránica se refiere al esfuerzo bélico que constituye un derecho. Cuando el Corán utiliza el término yihad, lo hace siempre en un contexto de la lucha de los creyentes por Dios. Al llamar a la Guerra Santa, ha otorgado a la lucha armada un carácter religioso por su profeta Mahoma. La Guerra Santa, según ellos, es un mandato del profeta que hace que la gente que no sirve a Alá, entonces pues de una manera u otra, tienen que entrar en esa guerra que ellos le llaman santa, pero eso incluye muerte. Eso desató al comienzo del islamismo, desató lo que le llamaron las cruzadas, donde ellos le declararon la guerra a tantos estados hasta que llegaron a dominarlo. Esa guerra santa todavía hasta nuestros días, algunos musulmanes, sobre todo los que son un poco más conservadores, la declaran a todo aquel que no sigue sus creencias según el Islam. ¿Qué motiva a los combatientes de la yihad? Los participantes de la Guerra Santa, llamados yihadistas, los que hacen la yihad, están motivados por el fanatismo ideológico que les lleva a desear combatir por la defensa y la extensión del Islam en todo el mundo. Cada vez son más los milicianos extranjeros que combaten, reclutan inclusive vía internet y a muchos jóvenes de todo el mundo. A Estados Unidos lo llaman el Gran Satán. Una de sus metas es acabar con los israelitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán?
El impulso del terrorismo tiene una fuente de inspiración, el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Este libro tiene algunos versos muy controversiales que los musulmanes modernos no mencionan, pero su justificación de guerra lo basan en su afán religioso, de tal manera que lo consideran el sexto pilar del islamismo. Según la religión islámica, el arcángel Gabriel da una serie de mensajes a Mahoma, el libro donde se encuentran escritos el llamado Corán. Por ejemplo, en la sura, que traducido al idioma cristiano sería el capítulo 9.5 del Corán, dice lo siguiente: y cuando hayan pasado los meses inolvidables, maten a los asociadores donde quieran que lo hallen, captúrenlos, sítienlos y tiéntanles toda clase de emboscada, pero si se retractan, establezcan el salat y entreguen zakat, dejen que sigan su camino. En la sura 5.33, el Corán dice: el pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie contrario a lo que se les expulse del país. Esto para ellos es una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. En la sura 225, 47-15 y 56 del 18 al 19 se menciona que los que lleguen al paraíso, Alá los recompensará con un río de vino, con vírgenes de ojos hermosísimos, como recompensa por lo que hicieron. Esto quiere decir, en resumen, que aquellos que han matado, que han crucificado, que han decapitado, serán reconocidos en el cielo por Alá. La diferencia en el cristianismo, quienes creemos en un Dios que vino a dar su vida por nosotros, es todo lo contrario. Escuchemos nuevamente al obispo Nicolás Angustia. Nosotros como cristianos evangélicos, Jesucristo fundó el cristianismo en la palabra. Y es frecuente encontrar en el evangelio: el que quisiere, si alguno. Jesús jamás habló de matar a nadie porque no lo creyera. En otras palabras, Jesús siempre creyó en el poder de la transformación. Entonces, cuando Jesús dice: el que quisiera venir en pos de mí, el que me recibe, recibirá río de agua viva en el interior de su vientre. Y eso todo el tiempo deja a Jesús que la gente use lo que es su libre albedrío para seguirlo. Entonces, el que use el libre albedrío para seguirlo, amén, pero algunos lo usan para no seguirlo. Y no hay problema, porque el castigo no es solamente aquí por la consecuencia de vivir lejos del Señor, sino que hay una vida eterna, donde todo aquel que, habiendo recibido el llamado del Evangelio, no le hace caso, sabe que tendrá una recompensa de acuerdo a cómo vivió. Porque dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otros ministros del Señor opinan que las guerras no van a terminar. Cualquier persona que sea pastor, que lea la Biblia, cualquier persona que sea estudiante de la Biblia entiende que las guerras no se van a terminar. Si de verdad leemos la palabra del Señor, si de verdad leemos la Biblia, entiende que no puede haber paz, que está profetizado, que está escrito, que será nación contra nación, reino contra reino. Eso no va a haber paz, no va a haber... por eso que cuando estaban atacando a George Bush, que ese hombre con la guerra, yo le decía, es que eso no lo va a terminar ningún hombre. Solamente de acuerdo a la palabra del Señor va a haber paz por 3 años y medio cuando venga el anticristo a reinar. Por 3 años y medio nada más va a haber paz. Pero mientras no llegue el anticristo, es guerra, es destrucción, es peste, es terremoto, es violencia. Ay, pastor, pero denos un poco de fe. Te tengo que dar lo que dice la palabra del Señor, que si aquellos días no fuesen acortados, ni aún los salvos, ni aún los escogidos serían salvos. Y no olvides de entrar en nuestra página de Facebook. Usted le da like y también puede enviarnos los comentarios, sugerencias. Además puede seguirnos en www.alientovision.com. La revista Times, una de las revistas más influyentes, la describe como la evangelista del medio ambiente. Veamos de quién se trata. Time es una revista de información general que se publica semanalmente en los Estados Unidos desde el 1923. Una publicación que cuenta además con varias ediciones en diversas partes del mundo. Desde hace 11 años, la revista Time, una de las más importantes del mundo,
realiza una lista con las personalidades más influyentes del planeta, donde en la lista del 2014 se puede encontrar Katherine Hayhoe, una científica de fe cristiana evangélica de la Universidad Tecnológica de Texas. A esta científica canadiense de 40 años de edad, Katherine Hayhoe, intenta crear conciencia del peligro del cambio climático y la necesidad de actuar para frenar sus consecuencias en el planeta e en el medio ambiente. La evangélica se esfuerza para crear conciencia sobre la necesidad de tomar medidas para detener el cambio climático. Hayhoe ha sido aclamada por su trabajo al frente del Centro de Ciencias del Clima. La doctora Katherine tiene claro que el cambio climático está teniendo consecuencias graves en el planeta. Se trata de ayudar a las personas porque están siendo afectadas por el cambio climático y los más afectados son los pobres y desfavorecidos del mundo. Las mismas personas que la Biblia nos dice que debemos cuidar y por quienes debemos preocuparnos, afirma Hayhoe. En una entrevista concedida a la revista de la Universidad Texas Tech, Katherine mostraba su agradecimiento por la mención en Time. Me siento honrada de estar incluida en la lista. Sobre todo me anima a ver que el cambio climático surge como una preocupación urgente. En el campo académico, Hayhoe ha destacado como científico atmosférico, dedicada a comunicar la realidad del cambio climático. Su investigación se centra en la evaluación del impacto del cambio climático a escala regional. Hayhoe habla sobre cómo deberían cambiar las comunidades, los ecosistemas y la sociedad para reducir las emisiones de carbono. Katherine dirige el Centro de Ciencias del Clima de la Universidad Tecnológica de Texas. Es también una de las autoras de la tercera Evaluación Nacional del Clima, que saldrá a la luz el próximo 6 de mayo, el análisis más exhaustivo sobre el impacto del cambio climático en los Estados Unidos. Gracias por seguir en sintonía de Actualidad Semanal. La próxima semana analizaremos por qué está creciendo el comercio mundial de armas, cuáles son las potencias mundiales en armamento y qué tiene que ver esto con los días finales. Ha sido todo por hoy. Estuvieron con ustedes Héctor Cabrera y Carolina Franco. Sigan en sintonía de Aliento Visión, el canal de la vida abundante. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal.